Qué semana la tuya, ¿eh? Gol con la selección, gol nuevamente con Olimpia, vuelven a ganar en el campeonato. ¿Cómo tomás todo esto? Sí, exactamente, es impresionante. Es un sueño para mí otra vez. Es segundo partido, 2 goles y es impresionante. Te voy a dejar en diálogo con los compañeros, te van a saludar Rubén y Gabriel. Ya los escucha Richard Ortiz, la figura del partido. Hola Richard, buenas noches, felicitaciones. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bueno, le estás mal acostumbrando a la gente. Otro gol de vuelta figura. Contanos de este momento, de estas sensaciones muy lindas. Sí, exactamente, me tocó otra vez de vuelta hoy. Entré un poco cansado, pero por suerte el profe confió en mí también y me puso otra vez en el equipo. Hablamos de tu gol, ¿en qué momento te animaste a pegarle? Y siempre me quedé más ahí pasando el medio un chiquitito porque estaba un poco cansado, pero hoy después miré el arquero y estaba un poco adelantado también y la defensa también se abrió un poquitito y ahí me animó a pegar. Saluda a Gabriel Casena. Hola Richard, muchas felicidades. Hola Gabriel, muchas gracias. Realmente cuando empiezan a salir bien las cosas parece que vienen todas juntas. Me imagino que esta semana habrá sido extenuante en lo físico para vos, pero hoy parece que corrías como si hubieras descansado un mes. Sí, exactamente. Y el profe confió en mí, como le dije a Rubén, y mi club, Olimpia, y a muerte. Estoy a muerte para defender en la franja. Exacto, y esta vez volviendo a tu posición original, es decir, que ya no es una cuestión de posición. Vos jugando en el medio o como lateral, que es lo que te pidió Chiqui, cumplís. Sí, exactamente. Y yo voy a jugar donde el profe me dijo y estoy bien físicamente. ¿Y cómo evalúas este cambio en tu rutina? Porque todo el mundo quiere hablar contigo, todo el mundo seguramente que se te acerca, que quiere tener un contacto contigo, sacarse una foto, en fin. ¿Cambió tu rutina a partir de lo que pasó en ese partido con Uruguay? Sí, exactamente. Cambió toda mi vida ahí en el partido después de Paraguay y estoy muy feliz. Bueno, realmente esto todavía te depara muchas cosas porque ustedes tienen este partido ganado, pero el miércoles hay que ir a hacer un gran esfuerzo en Buenos Aires para seguir en la Copa Sudamericana. Sí, exactamente. Hemos venido de 5 fechas, no hemos ganado nada y ahora por suerte sacamos un buen resultado. Richard, estamos hablando del golazo que convertiste, pero estuviste muy cerca de convertir otro de cabeza. Sí, yo tenía miedo del arquero, yo pensé que iba a salir el arquero y fallé ahí. Richard, a disfrutar, ¿sí? Dale, muchas gracias, Rubén. Autor del primer gol de un golazo, figura del partido. Richard Ortiz charlando con nosotros, el público de